Buenos días, iglesia. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Como decía nuestro hermano Seba, ¿cómo están? ¿Hay gozo en el pueblo de Dios? Amén. Qué bueno. Mi esposa me comentaba que la hermana Narcisa manda saludos a la iglesia. Dice que está orando constantemente por nosotros, así que dice que les echa mucho de menos a la iglesia, según nos decía nuestra hermana Bonnie. Así que también estemos orando por ella, para que el Señor también en ese lugar, en su país, pueda ser bendecida. Amén. Aunque usted no lo crea, pasamos al capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Pasamos al capítulo 3. Mucha queja que nos demoramos mucho en 2 capítulos, pero no importa, no le voy a hacer caso. Nos vamos a ir lento igual. Entonces, le invito a leer esta mañana Filipenses 3, del 1 al 3. ¿Tenemos la palabra? Amén. Amén. La leemos entonces, en el nombre del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En los primeros 2 capítulos de esta carta, el apóstol Pablo demuestra su profundo amor por la iglesia de Filipo. Expresa la gratitud por la preocupación que ellos tenían permanentemente por el apóstol Pablo. Pero también la preocupación del apóstol Pablo hacia ellos para que se mantuvieran en el camino correcto, en la senda correcta, en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo les escribe diciendo que no se preocupen por su situación personal, que aunque está preso en Roma, que su situación no es la mejor, en su corazón había gozo. ¿Por qué? Porque el evangelio se seguía predicando. Y que si no fuera por esa situación, si no fuera porque él llegó a la cárcel, bajo cualquier circunstancia, no se hubiese, esas personas que estuvieron ahí, no hubiesen podido escuchar el evangelio. Gracias a que él pudo llegar a la cárcel, muchos de los que estuvieron ahí se convirtieron al Señor por la predicación del apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo dice, si no fuera por esta situación, muchos de los que habían creído no hubiesen tenido oportunidad de escuchar el evangelio de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Es así como en el versículo 18 del capítulo 1 dice, que pues, que no obstante, de todas maneras, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Hay gozo en mi corazón, dice el apóstol Pablo, a tal punto que no sé qué elegir, si la vida o la muerte. En el versículo 28 dice, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estos versículos los estamos simplemente recordando porque los estudiamos a profundidad. Entonces el apóstol Pablo también dice en el versículo 27 del capítulo 1, dice, pero lo más importante es que ustedes vivan como ciudadanos del cielo. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio.
Es así como llegamos al capítulo 2 y donde el apóstol Pablo dice: nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. ¿Y cómo es posible esto? Vivir como ciudadanos, tener estas características como cristianos. El apóstol Pablo lo dice en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, no se preocupen en demasía por mí, dice el apóstol Pablo. Lo que realmente importa es su comportamiento. Y que pase lo que pase, sigan honrando a Dios. Estando firmes en la fe que recibieron. Combatiendo por el evangelio. Combatiendo contra aquellos que se oponen a la palabra de Dios. Combatiendo con perseverancia, con valor. Y eso, si eso significa sufrir, recuerden que Dios en su gracia así lo concedió. Por eso, busquen la unidad que está en Cristo, sintiendo la misma cosa, sintiendo el mismo amor hacia los demás, sin vanagloria, sin contienda, con humildad, buscando en todo parecerse a Cristo, y vivan en este mundo oscuro, lleno de maldad, como creyentes que reflejamos la luz de Cristo. ¿Y cómo reflejamos la luz de Cristo? Por medio de vidas transformadas para la gloria de Dios. Sin embargo, ahora en el capítulo 3, el tono del apóstol Pablo parece cambiar, parece un tanto distinto. Parece ser una fuerte advertencia. Como decimos nosotros los chilenos, no se anduvo por las ramas, sin pelos en la lengua. Y dice, mire, observemos el versículo 2, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. No son palabras suaves como las que vimos en los primeros 2 capítulos. Son palabras fuertes que no están en ninguna otra carta del apóstol Pablo. En la misma carta, en el capítulo 3, versículo 18, hace la misma referencia y dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El apóstol Pablo está claramente dando una advertencia. Claramente es una voz de alerta hacia la iglesia de Filipo. Es importante aclarar que en este contexto el apóstol Pablo no está dirigiéndose específicamente a los creyentes de la iglesia de Filipo, sino a los que están a su alrededor. Es importante hacer esta aclaración porque el apóstol Pablo, al dirigirse con esta severidad, está dirigiéndose no a la iglesia de Filipo, pero sí que estuvieran alerta, que estuvieran atentos por los peligros que corrían por los de afuera, por parte de aquellos que podían desviar doctrinalmente a la iglesia. No es una advertencia a la iglesia porque estaba cayendo en apostasía como la iglesia de Galacia, cuando escribe el apóstol Pablo. No es una corrección espiritual y moral como lo hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. ¿Se acuerdan que lo vimos? Sino ahora es una voz de alerta, de advertencia de cuál es el verdadero comportamiento de un cristiano creyente.
es una advertencia de cuál es el verdadero comportamiento de un creyente, de un cristiano creyente. ¿O qué distingue a un verdadero cristiano de quien se dice ser cristiano creyente? ¿Entienden el juego de palabras? No es lo mismo ser cristiano creyente que llamarme cristiano creyente. Porque no sé si usted puede estar de acuerdo conmigo. Hay muchos que se llaman cristianos. Hay muchos que se dicen creyentes. Pero en realidad lo son. Algunos que se llaman cristianos son más bien religiosos. Algunos que se llaman cristianos son moralmente buenos. Son creyentes. Son tan creyentes que creen que todo lo que tenga la palabra Dios y Cristo es aceptable. Y lo creen. Son creyentes. Pero ser cristiano creyente es otra cosa muy distinta. Ser cristiano creyente es una cosa muy distinta. Y esto es también un llamado de advertencia, una voz de alerta para la iglesia del presente. Para los cristianos presentes, para cada uno de nosotros, porque siempre está la posibilidad de caer en enseñanzas erróneas, en enseñanzas equivocadas, en conductas erróneas, en nosotros como cristianos, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. A la iglesia siempre ha estado rodeada de enemigos que quieren torcer el verdadero evangelio. Siempre ha estado rodeado de enemigos que sutilmente llevan al creyente a caer en prácticas y conductas ajenas a la voluntad de Dios. Y esto parece ser lo que estaba pasando o la advertencia que el apóstol Pablo le está haciendo a la iglesia de Filipos. Y nosotros en el presente, mis amados hermanos, tenemos lo mismo. Iglesias evangélicas que se llaman evangélicas, que dicen seguir a Cristo con conductas y prácticas erróneas que no están en la palabra de Dios y que sutilmente llevan al creyente a la distorsión del evangelio de Jesucristo. La iglesia de Filipos era una iglesia ejemplar. ¿Se acuerda cuando iniciamos que dije que esa era una iglesia en que todos queríamos ser parte? Era una iglesia ejemplar en muchos aspectos, pero no exenta de peligro. Por eso la alerta del apóstol Pablo, cuidado, 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 como una sirena de alarma, como cuando hoy día en los celulares, ¿no es cierto?, cuando va a venir un temblor, bueno, me imagino eso, un tsunami. El apóstol Pablo está llamando a la advertencia. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de la advertencia? Para que nosotros miremos el celular y digamos, otra vez. ¿Cuál es? Arrancar. Asumir una posición de alerta. La advertencia es para asumir una posición de alerta. Cuidado. Ahora, en este contexto, el apóstol Pablo va a mencionar las cualidades o características que distinguen a un verdadero creyente, a un verdadero cristiano, a un verdadero hijo de Dios, de uno falso o de uno que se llama o que se dice creyente o hijo de Dios, pero que en realidad no lo es. Por eso vamos a ver al menos 4 cosas importantes que aparecen en estos 3 versículos y que nos ayudarán a evaluar nuestra propia vida cristiana, nuestra propia conducta cristiana. Si somos verdaderos cristianos, verdaderos creyentes o no, o solo tenemos el nombre de cristianos creyentes. Porque acuérdese que nosotros tenemos la palabra para unificar
nuestra línea de pensamiento. La palabra es el espejo, donde nosotros tenemos que reflejarnos en la palabra de Dios. Es ahí donde está la verdad. Y el versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para vosotros es seguro. Número 1. Hermanos, gozaos en el Señor. Siendo el tema central de esta carta el gozo. Pero si meditamos en estas palabras del apóstol Pablo, podemos observar que es una exhortación directa y en otras palabras está diciendo: ustedes tienen que saber y encontrar la fuente de su gozo. Ustedes tienen que saber y encontrar que el gozo solo es posible en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, gozaos en el Señor. Por lo tanto, la primera característica distintiva de un verdadero creyente, de uno que se dice creyente, es que el verdadero creyente, el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, tiene su fuente de gozo solo en Cristo. Solo en la persona de Cristo. Cristo es su mayor gozo y placer. No tiene otro placer más grande que no sea Cristo. Él no está mirando las cosas de esta tierra para buscar satisfacción, sino que ha sido satisfecho completamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquí yo esperaba un amén. El verdadero creyente sabe que el gozo no depende de las circunstancias. Lo hemos repetido muchas veces. El gozo no depende de la circunstancia que estemos viviendo, de la enfermedad que estemos atravesando, sino que la fuerza de su gozo proviene de estar unido a Cristo y de saber que ha sido rescatado de la vana manera de vivir. Su fuente de gozo proviene de una relación íntima con el Señor, en silencio, en intimidad, que habla poderosamente en público. ¿Y cómo es ese hablar en público? Con gozo. Con un permanente gozo. Es saber que su vida está escondida en Cristo Jesús. No sé si me entienden. Mire, a ver, no fue muy convincente lo que escuché, pero vamos a tratar de... Mire, si miramos la vida del apóstol Pablo, podríamos decir: ser cristiano no es ningún negocio. Pero si miremos la vida del apóstol Pablo, apedreado, estuvo a punto de morir, naufragó, lo mordió una serpiente, y sigamos, y lo echaron y volvían, y ahora más encima preso en la cárcel. ¿Quién podría decir que es beneficioso ser cristiano? Nadie. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que independiente de las circunstancias pasadas, presentes y futuras, él está disfrutando de una vida en Cristo Jesús. Y en esto me gozo. ¿Y por qué? Porque el gozo del verdadero cristiano no tiene que ver con lo que esté viviendo en el presente. No tiene que ver con que tenga un buen trabajo. No tiene que ver con que tenga una situación económica. No tiene que ver con proyectos futuros. No tiene que ver con que usted no tenga una enfermedad. Tiene que ver con que su vida está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos rescató de la vana manera de vivir. Porque cuando nadie daba un peso por nosotros, Él vino a nuestra vida e impactó nuestro corazón, revelándole incluso las cosas que antes no veíamos. Porque si fuera así,
Si no fuera así, ¿qué diferencia habría con los que no son creyentes? Si todos buscan lo mismo, no habría ninguna diferencia. ¿Cuál sería la diferencia con aquellos que no han recibido la gracia de Dios para arrepentimiento y para fe en Cristo? Ninguna. Porque todos andaríamos buscando las mismas cosas. Todos sufriríamos por las mismas cosas. ¿Cuál sería la diferencia de vivir con Cristo y fuera de Cristo? Ninguna. Pero los que estamos en Cristo hemos experimentado una transformación. Y no producto de nosotros, de nuestro esfuerzo, sino que por el poder de Dios obrando en nosotros, que ha hecho un cambio en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, la fuente del gozo está en la persona de Cristo. No hay otra fuente de gozo para el cristiano. El verdadero cristiano la ha encontrado porque sabe y entiende que Él es siempre el mismo, inmutable. Él no cambia y que su amor nunca va a cambiar hacia mí, independiente de lo que yo esté viviendo. Solo en la persona de Cristo podemos disfrutar de un gozo permanente, indestructible. Pero debemos mirar a Cristo. Debemos mirar a Cristo por sobre las circunstancias, por sobre la pérdida de trabajo, por sobre la enfermedad que esté viviendo. Yo debo tener la capacidad de mirar a Jesucristo, que dio su vida por mí, no solo para darme trabajo y sanarme de la enfermedad, sino para darme vida y vida eterna junto a Él. ¿Qué más grande que eso? Habacuc nos invita a gozarnos en medio de la adversidad, porque no tenemos nuestro gozo puesto en las posesiones, sino en aquel que lo posee todo. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mire, leámoslos, hermanos. Vaya a Habacuc 3, 17, 19. Es interesante, porque nosotros a veces leemos la palabra de Dios, pero no profundizamos en lo que dice. Y nuestro discurso, incluso al leerlo, nuestro discurso y nuestra forma siguen siendo contrarias a lo que la palabra de Dios está diciendo. Mire, yo creo que la mayoría de la iglesia se conoce esta parte de la Escritura. Mire, dice, aunque la higuera no florezca. Mire su vida. Miremos nuestra vida. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Está hablando de los principales sustentos de la vida en ese tiempo. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Se da cuenta? Podemos darnos cuenta que el gozo cristiano no está en las cosas de esta tierra, en lo que podamos tener o ganar, ni siquiera en lo que podamos perder, sino en la persona de Cristo. Entonces la pregunta que debemos hacernos, ¿dónde está mi mayor gozo? ¿Dónde está su mayor gozo? ¿Dónde está mi más grande felicidad? Es una buena pregunta para cada uno de nosotros. ¿Dónde está mi mayor gozo? ¿Por qué estas preguntas? Repito, porque el gozo del verdadero creyente está en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el creyente, el verdadero creyente, mi amado hermano, puede perder todas las cosas, aún a las personas, pero no puede perder nunca a Cristo, ni su salvación.
porque su vida está en Cristo Jesús. Dígame, ¿acaso eso no es motivo para tener gozo en nuestro corazón? Por tanto, hasta en circunstancias en que el gozo pareciera imposible, donde vemos solo problemas, donde vemos solo dolor, donde a veces decimos, ¿por qué me fui a equivocar tanto? Porque puedo tener resultado de mis malos actuar. Pero aún así el gozo del cristiano debe permanecer. ¿Por qué? Porque todas las amenazas, todos los errores, todos los problemas de la vida no son y ni se pueden comparar, ni nos pueden separar del amor que hay en Cristo Jesús para nuestra vida. Eso dice la Escritura. Romanos 8:35. Hay angustia en su corazón, perdió el gozo. Mire lo que dice el Señor esta mañana. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Está preocupado porque las finanzas no andan buenas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, que incluye las suyas y las mías, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Usted duda del amor de Dios? Si no dudamos del amor de Dios, ¿por qué nos entristecemos con tanta facilidad? Por lo que nos pueda estar pasando en el presente. ¿Por qué perdemos la esperanza tan luego? Por eso el cristiano y el verdadero cristiano vive en permanente gozo porque somos de Cristo y para Cristo. Pero para eso tenemos que mirar un poquito más arriba de lo que nos sucede a nosotros diariamente. Es decir, en cada circunstancia yo pueda mirar a Cristo obrando. ¿Saben, mis hermanos? No quiero decir con esto que sea algo fácil. Nosotros debemos buscar el gozo en la persona del Señor. Y no quiero decir que sea algo fácil porque a veces es más fácil decirlo que practicarlo. Pero los que hemos pasado por esa circunstancia, hemos estado en aflicción por cualquier circunstancia de nuestra vida. Cuando después que pasamos ese tiempo de amargura y tristeza, podemos elevar la mirada hacia Cristo, podemos darnos cuenta del tiempo valioso que perdimos en la presencia de Dios, fortalecidos en el Señor, y que ese no es nada comparable con lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y llegamos a la conclusión de que gracias a Dios nos hizo pasar por eso. Porque si no fuera por esa circunstancia, no podría ver la gloria de Dios en mi vida en forma tangible. En forma tangible. Por eso no significa que estemos exentos de circunstancias difíciles, de conflictos, de luchas. De hecho, la vida está hecha de esa manera. La vida está hecha de situaciones difíciles. Nos alegramos, disfrutamos, descansamos, pero también nos ponemos tristes. Trabajamos, se nos caen los brazos. Y pareciera a veces que no tenemos fuerza para seguir. Y pasamos por situaciones que ninguno de nosotros quisiera pasar. Sin embargo, es allí donde está la esencia del cristiano. Que su mirada no está puesta en las circunstancias, su mirada está puesta en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Eso marca la diferencia de un creyente a un verdadero creyente.
Por eso el gozo no está sujeto a cómo yo me sienta. Que si hoy día me siento bien o mañana me siento mal. No se trata de emociones pasajeras. No se trata de mi estado de ánimo lo que determina el gozo. Mi gozo está en la persona de Cristo, en la cual estoy unido vitalmente por siempre y por la eternidad, y que nunca, nunca, nunca va a cambiar. ¿Se da cuenta que si valoramos la obra de Dios en nuestra vida, todo lo terrenal pierde sustento y valor? ¿Se da cuenta que si nosotros podemos llevar todo nuestro pensamiento cautivo a la obra, a lo que Dios, a lo que Cristo hace y dejó establecido en su palabra, todo lo terrenal pierde valor? ¿Por qué? Porque el gozo no se compra, el gozo no se gana, no se obtiene por éxitos o lo que pueda alcanzar. No se trata de una felicidad efímera, por causa de algunos que dicen tener buena suerte o porque creyeron hacer las cosas bien. No. El gozo cristiano viene por una relación íntima con el Señor que se cultiva en silencio, pero habla poderosamente en público. Mire, ¿se ha preguntado usted? En la noticia había el otro día un jugador de Brasil, que lo mostraron en las calles, me imagino que en una favela, alcoholizado. No me acuerdo el nombre de él, pero de un gran futbolista brasileño que lo ganó todo. ¿Usted se ha preguntado por qué los famosos, los que ganan todo materialmente, fama, dinero, prestigio, no les falta absolutamente nada? Actores, futbolistas, cantantes. Hace poco alguien en Argentina, una persona cristiana, se quitó la vida. ¿Por qué llegan a ese extremo? Si lo tienen todo. Todo lo que quizás usted y yo deseamos. Lo tienen todo, lo que usted y yo a lo mejor buscamos con tanto ahínco y esfuerzo. Sin embargo, terminan quitándose la vida. ¿Por qué? Porque son personas vacías, nada los satisface. Es porque creyeron encontrar la felicidad en aquello que iban a obtener. Lo obtuvieron y se dieron cuenta que siguieron de la misma forma, siguieron vacíos. Porque no han encontrado a quién, al que puede transformar nuestra manera de vivir. Cristo Jesús obrando poderosamente a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso es motivo de gozo. Porque el que encuentra a Cristo puede perder todas las cosas y todavía se puede mantener ahí en paz y gozo porque su vida está escondida en Cristo Jesús. Una de las cosas más impresionantes de las cosas que me llamó mucho la atención en mis primeros años de vida cristiana es saber que alguien podía perdonar a alguien que mataba a su hijo. Me costó mucho entender eso. ¿Cómo alguien puede perdonar a alguien que ha matado a su hijo? Bueno, esto es posible. Y yo sé que es posible ahora. Porque Cristo opera poderosamente en nuestra vida. Y eso marca la diferencia de uno que se llama cristiano a un verdadero cristiano. Ahí está la diferencia, porque el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, el que aprende a disfrutar de una relación íntima con el Señor es distinto. Es distinto a todos aquellos cuyos corazones permanecen separados de Cristo. Ahí está la diferencia de los que se llaman o los que se creen o los que dicen a los que realmente son. La falta de gozo en la iglesia es porque estamos siempre sujetos a las circunstancias de esta tierra. Miramos las cosas de esta tierra y no a la certeza que nuestra vida y nuestro corazón le pertenece a Cristo el Señor. Un creyente sin gozo es una contradicción absoluta. Porque nadie puede ser creyente y vivir en la insatisfacción más grande.
Porque si realmente es creyente, ha encontrado ¿qué? La perla de gran precio. Vende todo lo que tiene, mire, se despoja de todo lo que tiene para adquirir el campo donde está la perla. Eso dice cierta parte de la Escritura. Vende todo lo que tiene, o sea, todo lo material pierde valor ante ¿qué? Ante encontrar esta gran perla que es la vida eterna en Cristo Jesús. En otras palabras, la vida del verdadero creyente, del verdadero cristiano, no está sujeta a las circunstancias de la vida. No está sujeta a que si me va bien o me va mal. La vida nuestra del creyente está definida por nuestra unión con Cristo, con esta fe que está definida porque se cultiva en silencio, se cultiva en intimidad, se cultiva en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que habla poderosamente en público. El gozo del creyente, del Hijo de Dios, el creyente, el Hijo de Dios, se goza en la belleza de Cristo a través de su revelación en las Escrituras, a través de la palabra de Dios, y ve su maravilloso amor incondicional hacia nosotros. Eso es suficiente. No necesitamos nada más. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, gozaos en el Señor. No dice gócense en su denominación, gócense en mí como el apóstol Pablo, sino que dice, gócense en el Señor. Porque el Señor fue el que murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Porque el Señor resucitó para nuestra justificación. En Él debe estar nuestra satisfacción. Hermano, esto es muy importante. Porque si no hay pleno gozo en las cosas del Señor, ¿qué somos? Un futbolista se goza en los goles, jugar a la pelota, un buen equipo, un buen zapato, un buen estado físico. ¿Y los cristianos en qué nos gozamos? Si no nos gozamos en el Señor es porque hay un problema. Y deberíamos hacerle la pregunta si realmente soy un verdadero creyente. Porque si no hay gozo en las cosas del Señor, en su palabra, no hay gozo en la oración, no hay gozo en la comunión con los hermanos, es porque hay un problema en mi vida. Hermanos, no intentemos tapar el sol con un dedo. Con el amor que me merece, les digo, está en problemas. Si usted no se goza en la palabra de Dios, en la oración, en la comunión, en el cuerpo de Cristo, está en serios problemas. Cuidado. Cuidado. Porque a lo mejor tiene el nombre, se adjudicó el nombre. Pero el cristiano se goza en Cristo. Y Cristo está revelado ¿en qué? En la Escritura. En la palabra. Cristo viene y activa y se mueve con poder y autoridad cuando oramos, cuando nos reunimos como iglesia, nos fortalecemos, nos estimulamos al amor y a las buenas obras en Cristo Jesús. Si no hay gozo en esto, pregúntese dónde está su gozo. ¿Dónde disfruta más usted? No lo estoy obligando, mi amado hermano, a que usted disfrute de esto. No lo estoy obligando, porque no es mi resorte obligarlo. Pero pregúntese si realmente usted se goza en las cosas del Señor. Si se goza leyendo un texto bíblico, si se goza cuando Dios a través de la palabra lo enrostra y le dice lo equivocado que está. No sé si hay gozo en usted cuando eso sucede. Porque debería haberlo. Eso marca la diferencia de los que se dicen a los que son. Porque hay muchos que se dicen que conocen textos bíblicos y a lo mejor más que nosotros mismos. Pero la diferencia está
es que si somos confrontados, si nos gozamos en la palabra, si le damos la autoridad que realmente tiene la palabra en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Número 2, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. El verdadero creyente valora la enseñanza recibida. El verdadero creyente valora la enseñanza recibida. Algunos teólogos dicen que esta no fue la única carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. De ahí la frase, no me molesto escribirlo, las mismas cosas. Pero también lo que continúa es interesante, esta frase dice, para vosotros es seguro. Y esto es interesante cuando uno empieza a investigar. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, se distingue de quien se dice creyente, de un falso creyente. Es que el verdadero creyente valora la enseñanza recibida. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas y a vosotros es seguro. Alguien dijo, siempre en la comunicación hay 3 factores. El emisor, el mensaje y el receptor. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, el emisor está diciendo, no me es molesto escribir lo mismo. Repetir la misma enseñanza, repetir el mismo mensaje una y otra vez. Pero el receptor debe tener un corazón similar, semejante al emisor. Debe tener el deseo permanentemente de escuchar lo mismo. Yo sé que aquí a lo mejor estoy... Después lo podemos conversar a más profundidad, me queda poco tiempo. Debe tener el deseo de permanentemente de escuchar las mismas cosas de Dios y que Dios ha hecho por los siglos de los siglos. En otras palabras, el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano valora la enseñanza de quien la recibe, de quien también la presenta, sin cambios, sin adornos, sin agregar ni quitar nada. Y todo verdadero creyente que la escucha debe desear, anhelar, escucharla una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez las mismas cosas. Nos veo con cara de preocupación. Hermanos, mire, son cosas básicas, pero que a veces las pasamos por alto. La palabra de Dios tiene que ser escuchada una y otra vez. Debemos escucharla, leerla, cantarla, memorizarla. ¿Eso lo sabemos? Una y otra vez. Escucharla, leerla, cantarla, memorizarla una y otra vez. Debemos recordar una y otra vez lo que Cristo hizo por nosotros, a favor nuestro. Y que ya está escrito, que ya se ha dicho. No se trata de inventar, no se trata de crear, no se trata de sueños, se trata de repetir. No se trata de descubrir. Cuando un creyente se aburre con las mismas enseñanzas de la palabra de Dios, cuidado. Usted no escucha, otra vez va a predicar de lo mismo. No, pero es que eso ya lleva como 4 meses con Filipenses. Cuidado, mi amado hermano. Eso es más que una alarma porque hay un problema grave ahí. ¿Cómo podemos aburrirnos de la maravillosa verdad de Dios? Que Dios ha revelado ¿dónde? En su palabra. En su palabra, aquí está la maravillosa vida y obra de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros pensar que puede ser aburrida? El teólogo William Barclay dijo lo siguiente: no nos cansamos de los alimentos que son esenciales para la vida. Bebemos agua y comemos pan todos los días.
Y de la misma manera debemos escuchar una y otra vez las verdades que son el pan y el agua de vida. Ningún maestro debe resultarle molesto el repetir una y otra vez las grandes verdades básicas de la fe cristiana, porque esa es la manera de asegurarse de que se han de enterar sus oyentes de las verdades de Dios. Puede que nos agrade la chuchería, los adornos, pero lo esencial para la vida son los alimentos básicos. Predicar, enseñar y estudiar los detalles curiosos pueden ser que nos atraigan y pueden que tengan lugar, pero uno no se puede descansar, no puede cansarse de repetir ni de escuchar las verdades fundamentales para nuestra vida una y otra vez. Quienes realmente han nacido de nuevo no se deben cansar de escuchar las verdades esenciales para el cristianismo, porque eso es esencial en nuestra vida. Todo creyente está llamado a valorar la enseñanza de las grandes verdades del cristianismo. Y el apóstol Pablo dice, eso es seguro para ustedes. Es importante que yo le escriba lo mismo una y otra vez. Eso da seguridad. ¿Dónde están ustedes? El apóstol Pedro dijo algo similar en 2 de Pedro 1:10. Me queda poco tiempo. 2 de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación o elección, profesión, nosotros como cristianos. Porque haciendo estas cosas, mire lo que dice, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Por esto, mire lo que está diciendo el apóstol Pedro. Por esto, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. No me cansaré de recordaros siempre las mismas cosas. Hermanos, esa es la disposición que tiene que haber en el corazón de cada creyente. Cada vez que se expone la palabra de Dios, debe hacerlo con gozo, con un corazón enseñable, valorando realmente lo que se está recibiendo. Un falso creyente siempre anda buscando descubrir aquello que no se ha descubierto durante 2000 años. Un falso creyente siempre anda visitando iglesias buscando sensaciones nuevas. Un sentir agradable, un sentir, que me hizo sentir la presencia de Dios. Un verdadero creyente valora, si bien eso valora la verdad bíblica. Porque sabe que ahí está el fundamento de nuestra fe. Porque ahí está revelada la persona de Cristo. Ahí está su mayor gozo. Ahí está su mayor firmeza y seguridad. Hay muchos pastores que creen que tienen que ser ingeniosos para predicar, novedosos al momento de enseñar. Muchos se han dedicado a estudiar cuánta concentración hay en los hermanos en la iglesia para que no se aburran con la palabra de Dios, para que no pierdan la concentración de lo que se está diciendo. Muchos le añaden alabanza, muchos quieren pintar el cielo y las paredes negras para que todos estemos concentrados y no miremos para ningún lado. Y así obtener mejores resultados, como si las verdades reveladas en la Escritura no fueran suficientes. Esto es lo que cambia la vida de las personas. Esto es lo que cambia su vida y mi vida. Esto es cuando yo entiendo que todo está en la palabra de Dios. Por eso debemos repetirla. Mire, Deuteronomio 6:5-9 dice lo siguiente. No lo busquen para que no lo atrasemos. Dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mire,
y las repetirás a sus hijos. Las repetirás, no invente. No le ponga adorno, repite. Repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. No te pongas creativo, repite. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dice, repite, habla y escribe. No dice, crea atmósfera, hácete un cuento para que les llamen la atención, habla en voz baja porque si hablan muy fuerte se pueden concentrar, adorna lo que vas a decir para que el hermano no se sienta mal y se vaya deprimido a la casa. No, dice, repite, repite. No dice salta sobre la atmósfera, sobre la Biblia, porque si tú saltas en la Biblia va a desprender poder. No dice que tenemos que tener una escoba santa para barrer los pecados de la iglesia. Dice repite, repite. Mire, 2 Timoteo 4:1, el apóstol Pablo advierte a Timoteo, dice que llegará el tiempo en donde habrá muchos que tendrán comezón de oír. Esto es importante. Bueno, todo es importante en realidad. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. 2 Timoteo 4:1. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mire lo interesante, mi amado hermano. El apóstol Pablo nos está diciendo que hay ciertas enseñanzas que satisfacen nuestro oído. Eso es lo que quiere decir comezón de oír. Que satisfacen nuestro oído, pero que no provienen de la palabra de Dios. Sé próspero. Al cristiano nunca le va a faltar nada. Tú da y se te multiplicará. ¿Ha escuchado usted algo así? Si todos los ponemos de acuerdo, caerá oro del cielo. Si anda buscando eso, aquí no lo va a encontrar. Porque he orado harto tiempo por eso y no cae ni una perlita. Mis amados hermanos, la comezón de los oídos sugiere que queremos que nuestras propias necesidades sean satisfechas. Queremos satisfacer nuestras propias pasiones. Eso quiere decir comezón de oír. Personas que quisieran ver algo totalmente distinto, escuchar algo totalmente distinto, teniendo comezón de oír, apartarán el oído de la verdad. Mire qué interesante, apartarán el oído de la verdad. ¿Por qué? Porque quieren escuchar cosas maravillosas que no están en la Biblia. Ellos quieren satisfacer su propia necesidad, que ni ellos mismos saben que la tienen. Teniendo comezón de oír, apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Por eso que hay millones de gente, de personas que siguen a falsos maestros que le presentan novedades en la Escritura. Dios me dijo, Dios me habló, yo tuve un sueño. Usted no necesita sueño ni que Dios le hable, porque Dios te habló y está revelado aquí. Lo que usted y yo necesita ya está aquí. Y lo que no necesito, Dios se lo guardó para Él. Se lo guardó para Él. Porque hay cosas que nosotros no podemos entender. La verdadera enseñanza que procede solo de la Escritura, cuya autoridad es la Escritura, cuya verdad ha sido dada una vez y para siempre. Por eso debemos repetirla,
repetirla, repetirla. No crear, no inventar, no adornar, no entretener, no para que usted se vaya bien, no para que... No, la verdad de Dios. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, dice el apóstol. Para vosotros es seguro. Entre más repitamos la palabra de Dios, entre más la cantemos, entre más la oremos, entre más nos apeguemos a la Escritura, Dios hará su obra en nosotros, porque el poder es de Él y no de nosotros. Es una prenda de seguridad. ¿Por qué? Porque el punto número 3 que va a quedar pendiente es porque esto nos ayudará a discernir la falsedad de lo verdadero. Vamos por cuestiones de tiempo a dejar hasta aquí. Invito a los hermanos, por favor, que repartan los símbolos. Pero, hermano, no pierda la concentración, por favor. Ya vamos a terminar. El verdadero creyente no se goza en la hora y en que termine luego la predicación. Se me ocurrió ahora. Estoy creativo, estoy creando. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. El verdadero creyente busca y obtiene el gozo en la persona de Cristo. Gozaos en el Señor. Gracias, mi amado hermano. El verdadero creyente valora la enseñanza recibida. Porque en la enseñanza bíblica estamos recibiendo del carácter de Cristo. En la enseñanza apegada a la Escritura, estamos haciéndonos de la persona de Cristo en nuestra vida. El gozo de creyente está en la persona de Cristo por lo que hizo, por lo que hace y por lo que hará. Y eso es independiente de las circunstancias que nosotros estemos viviendo. Todo lo de esta tierra, hermano, nos cuesta pensar que todo lo de esta tierra se va. Porque somos terrenales. Los enfermos nunca piensan, los enfermos siempre piensan en sanarse. Y los sanos nunca piensan en enfermarse. ¿O no es así? Pero la vida está hecha de eso. ¿Quién puede evitar la enfermedad? ¿Quién puede evitar los problemas diarios de la vida? Ninguno. Por eso que el llamado es a poner todo nuestro gozo, toda nuestra mirada en Cristo Jesús, porque Él satisface todas nuestras necesidades. ¿Cuál es su necesidad en el presente? Que le está haciendo perder el gozo en el Señor. Te invito a que tú puedas mirar a Jesucristo, más allá de las circunstancias que estés viviendo. Confía en Él. Él es nuestro Padre amoroso. Él es el que sabe todas nuestras necesidades. Dice que antes que salgan de nuestros labios, Él ya las escucha. ¿Y quién? Si un hijo le pide pan, el padre le dará una serpiente. ¿Somos hijos de Dios? Y si somos hijos de Dios, si creemos que sí somos hijos de Dios, ¿Él me dará una serpiente? Yo creo que no. Pero sí me da lo que yo necesito para que mi fe sea fortalecida y sea guiado todo mi pensamiento a su presencia. Porque Él no solo quiere que nos llamemos cristianos, Él quiere que seamos cristianos. Seamos personas con convicciones sólidas. Y que mi convicción no esté sustentada en el bienestar que pueda tener o en las circunstancias que esté viviendo, sino en la convicción de que Cristo murió en la cruz por el perdón de mi pecado y eso me da vida eterna. Y eso me salvó de la perdición eterna. Y que Él me dará la fuerza necesaria para caminar en esta tierra. Para ser luz
en medio de la oscuridad. Pero para eso debo hacerme de Cristo. Debo hacerme de su palabra, debo hacerme de su carácter. Todo lo de Cristo es eterno y permanente. Por eso el verdadero creyente se goza en Cristo y valora la enseñanza, se goza en la enseñanza, alena la enseñanza y practica la enseñanza. No solo siendo oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de ella. Esa es la diferencia de un verdadero creyente a uno que se llama creyente. El verdadero creyente no es solo oidor de la palabra, sino hacedor de ella. Sino hacedor de ella. Y una de las cosas que debemos hacer es a poder admirar a Cristo por sobre las circunstancias que estemos viviendo. Y eso traerá gozo a nuestra vida. Si no hay gozo en las cosas del Señor, en su palabra, en la oración, en la alabanza, en la participación de la cena, en el servicio, en la comunión con los hermanos, mi amado hermano, en el nombre de Jesús y en el amor que te tengo, posiblemente estés en graves problemas. Cuidado. Porque probablemente Cristo no sea tu prioridad. No te engañes, mi amado hermano. No te engañes. Hay muchos que se llaman cristianos. No me es resorte mío separarlos, porque cuando venga el Señor, separará el trigo de la cizaña. Gracias a Dios que no es nuestro problema. Pero sí es nuestro problema predicar la verdad de Cristo, sin adornos, sino aquella verdad que transforma el alma y el corazón del creyente. Aquel que puede ver a Cristo independiente de las circunstancias. Aquel que busca y anhela estar y gozarse en la presencia de Dios. Por eso que debemos buscar y anhelar el gozo de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sentado en su casa, difícil. Si usted no lee la Biblia, difícil. Sé que Dios lo puede hacer, porque Él tiene poder sobre todo, pero difícil. Gócese en el Señor. Debemos hacer una evaluación a nuestra vida y preguntarnos, ¿soy realmente cristiano creyente? Si su respuesta es sí, alabe y bendiga el nombre del Señor y siga buscando la santidad de Dios en su vida. Si su respuesta es no, hoy es el día para comenzar a que Cristo sea nuestra mayor prioridad. A que Cristo sea el gozo de nuestra vida. A que Cristo llene todos los vacíos de mi corazón. A pedir oración que la palabra sea iluminada, que la palabra traiga iluminación a mi vida, que la palabra traiga convicción para que yo me deleite en sus ordenanzas, en sus estatutos, tanto en sus restricciones como en sus bendiciones, como en sus promesas. Y eso es lo que hace la diferencia entre uno que se llama creyente al que es verdaderamente creyente. Te invito a ponerte en pie, mi amado hermano. Padre amado, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú dejaste instituido en ella. Gracias por tu corrección, por tu ánimo. Gracias, Señor, por el gozo que podemos experimentar también, Dios, independiente de las circunstancias. Si hay alguien de mis hermanos, Señor, que ha perdido el gozo, oro, Dios, en el nombre de Jesús, el día de hoy, para que Él pueda levantar su mirada y observar tu maravillosa obra, Señor. Y que no hay nada más valioso en esta tierra que ser tu Hijo. Señor, bendice a la iglesia. Guárdanos, Señor. Apártanos del mal. Condúcenos, Señor, a tu verdad. Y tu palabra es verdad. Oramos, Señor,
dándote todo honor y toda gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.